Bien, ya estamos de vuelta. Evidentemente la noticia del día es el anuncio de Joaquín Almunia de la obligación de devolver las ayudas recibidas por el Tax Lease. Escuchamos lo que decía esta mañana el comisario de la competencia, luego escucharemos a la consejera delegada de Primar, Almudena López, y finalmente al presidente de la Xunta de Galicia. Según nuestro análisis, hay 2 receptores de ayudas que están obligados a la devolución, que son los que han participado como inversores en los grupos de interés económico, que son una de las piezas del entramado del programa Tax Lease, los grupos de interés económico y los inversores que participaron en esos grupos. El segundo grupo de receptores de ayudas no compatibles y con obligación de devolución son los navieros o armadores que adquirieron finalmente los barcos que los astilleros no tienen obligación de devolver y nadie puede exigirles que se subroguen en la obligación de devolver ayudas no compatibles del Tax Lease. Y queremos transmitiros que supone el fin de la construcción naval española privada. A pesar de que dice que no va contra los astilleros, esto es una auténtica falacia. No se dirige contra los astilleros, pero se dirige contra sus clientes, que son los armadores, contra sus financiadores, que son los inversores, y les pide la devolución de las ayudas tanto a armadores como a financiadores. Evidentemente, estos se dirigirán contra los astilleros. Evidentemente, ningún armador volverá a construir en España, ningún financiador volverá a entrar en el sector naval. Entendemos que os comentarios de Café non poden formar parte das decisións de un comisario coa trascendencia que eso suporía. Reitero, espero e desexo que se pense 2 veces esa decisión. Suporía mandar a UBI a todo un sector industrial no país con máis paro da Unión Europea, en un país onde estaba empezando outra vez a rebrotar a industria naval despois de que boa parte dos asteleiros privados quebraran. Bien, esas eran las palabras del presidente de la Xunta de Galicia. Ana, ¿para ti también es un tiro de gracia naval? Sí, es una pésima noticia. Todo hay que decir que esto está pendiente, hasta el 17 no sabremos nada oficialmente, pero no parece que vaya marcha atrás. Que ya lo ha confirmado. Pues es una pésima noticia y es una actuación más de un comisario como Joaquín Almunia, que hace todo lo posible por dañar los intereses de Galicia. Recordemos que Almunia es una persona que se presentó a las elecciones generales, se llevó un gran batacazo y parece que está resentido, ¿no? Resentido contra los ciudadanos porque no tiene ninguna explicación que tome una decisión así cuando, por ejemplo, en el caso de Francia, en una situación semejante respecto al Tax Lease, la comisaria noruega dictaminó a favor de Francia. Parece premeditado por parte de Almunia este deseo de no hacer nada a favor de los intereses de su país. Pero a mí lo que me gustaría es que del mismo modo que el PSOE en temas de las preferentes pues ha encabezado manifestaciones contra el gobierno gallego, pues me gustaría que Pachi Vázquez llevase una delegación del Naval a Bruselas y encabezase una manifestación, pero me gustaría que Pachi Vázquez, que ayer decía... contundente hoy, sí, pero ayer Pachi Vázquez en la intervención con Feijóo decía, bueno, no, el colegio de comisarios, pues me gustaría que Pachi Vázquez encabezase una manifestación con todos los del Naval y fuese ante el despacho de Almunia en Bruselas a pedir una solución para Galicia. Arturo. Sí, no, yo aquí lo que quiero es quizá mostrar una vez más el tema de la confianza en que en Bruselas las decisiones que se toman son muy efímeras. Entonces pueden tomar una decisión hoy, cambiarla mañana, venir otro tipo de institución y hacer otra cosa distinta. Es cierto que esto es un palo muy fuerte, es decir, para Galicia y para España, pero que tenemos que pensar en que a lo mejor, bueno, pues Almunia no tiene todas las cartas en la mano, no tiene conocimiento suficiente, los comisarios pues tampoco están en eso, o viene una presión de algún otro grupo y les hace cambiar totalmente de opinión. Yo es lo único que espero, porque para mí tiene realmente bastante poco prestigio, lo siento, las instituciones europeas tal como están funcionando habitualmente, ¿no? Sí, y me gusta que nos obligará, creo que en España estamos hablando de 3.000 millones de euros, en Galicia 1.700. Sí, pero esto es como decir, oiga usted, yo le hundo toda la industria y todo lo que pueda. Por eso
Me parece tan irracional que no lo puedo creer que unas instituciones europeas puedan llevarlo a cabo. Que lo digan, sí, que lo intenten, sí, pero que sean capaces de llevarlo a cabo me cuesta creerlo. María. Vamos a ver, yo vinculando un poco las dos intervenciones tanto de Ana como de Arturo, también hay que recordar que este mismo señor Almunia tuvo en su mano el tema de las preferentes, sí, claro, que fue el mismo que dictaminó la quita obligatoria y necesaria, y no contento con ello dijo que a partir de este momento todas las intervenciones y todas las ayudas al sector financiero en Europa se van a regir por lo mismo que lo que rige en España. En la misma línea, a mí no me sorprende nada de Pachi Vázquez, cuando Pachi Vázquez no ha, en los últimos 4 años no ha levantado un teléfono ni ha cogido un avión para ir a hablar con este señor a arreglar el tema de las preferentes. O sea, yo no espero esa manifestación que ojalá, ¿no? En relación con el tema concreto de hoy, a mí me gustaría separar las formas y el fondo, ¿no? Las formas me parecen absolutamente impresentables, es decir, que un señor comisario europeo se permita con esa cara, con esa tranquilidad, con esa cachaza, si me lo permitís, ¿no? Dar un golpe de gracia a todo un sector, ¿no? Y además como regodeándose, esto no puede ser de ninguna manera, no se puede subrogar, o sea, me parece absolutamente reprobable, lamentable y hasta, bueno, en fin, no voy a seguir por ahí. Entonces, un resentido, como decía yo. O sea, por un lado, las formas. En cuanto al tema de fondo, vamos a ver, en mi opinión, no solamente el problema del tax list, es cierto que es una cosa complicada, muy complicada de entender, era una cosa que ya desde lejos la veías y decías, ufa, que hay algo raro, ¿no? Porque el armador, la UTE por el medio, empresas pequeñas invirtiendo como si estuviesen invirtiendo en bolsas, o sea, es un tema muy complicado, pero no mucho más complicado que el que tenían otros países, ¿no? Tipo Holanda, tipo Francia, etcétera. En ese sentido estoy completamente de acuerdo con Ana. Creo que aquí el craso error, con independencia de esta decisión final, el craso error viene por parte de la Unión Europea, enlazando con lo que tú dices de las instituciones europeas. Es decir, parte de la esencia del funcionamiento de la Unión tiene que ser necesariamente que no puede entrar jamás de parte en una guerra comercial, que es lo que ha hecho aquí. Es decir, aquí Holanda interpone una denuncia y la Unión Europea entra en esa guerra, que es una guerra estrictamente comercial, y encima de parte. De hecho, Holanda ya se está armando para presentar un nuevo recurso. Es decir, esto es absolutamente intolerable y esto sí se carga el funcionamiento de la Unión Europea, entre otras cosas porque los grandes beneficiados de todo esto están siendo los astilleros orientales. O sea, ha bajado, esta misma persona que acaba de hablar, Almudena, explicaba el otro día muy bien, en mi opinión, un artículo en un diario de prensa económica, decía que había bajado la construcción, o sea, como 10 puntos en toda Europa, ya no en España, en toda Europa, que se habían ido directamente para los astilleros de Corea y China. Y eso es realmente lo triste, ¿no? O sea, que estemos perdiendo algo en lo que somos muy buenos en detrimento de otros y por una guerra, insisto, puramente comercial. Que, por cierto, también estos anuncios diferidos, ¿no? Que yo no soy tan optimista como tú, no sé si cambiará, estos anuncios diferidos, también es cierto que cuando nos preguntamos, todos estos grupos que se hinchan a echarle en cara a Feijóo, que no se materializan los contratos y demás, a lo mejor hay que decirles que si ese deseo de construir en Galicia no llega a firme y no se pone negro sobre blanco, es, entre otras cosas, porque están todos pendientes de esta decisión desde hace 6 meses. Y encima ahora nos la dan en pildoritas. Hombre. Pepe, adelante. Poco hay que añadir. A mí me gustaría que estuviera aquí el fiscal para para decirle que la ley, según un viejo principio de un campesino ilustrado que yo conocí, es para que la cumplan los torpes y la circunvalen los inteligentes, ¿no? Y lamento profundamente que el señor Almunia no sepa circunvalar la ley, como hacen otros comisarios, como hizo la comisaria anterior en 2009, que exculpó este tipo de ayudas y dijo que no eran, más o menos, que no eran ilegales, que estaban dentro de la legalidad, y él venga a hacer de Quijote resentido, además, porque no es un Quijote alegre. Don Quijote incitaba a la alegría, al folclore y tal, ¿no? Pero este parece un tipo resentido que está machacando pues a 19 astilleros activos en España, 87.000 trabajadores y una repercusión económica de 2.800 millones en España y 1.700 millones en Galicia. Sí, se pone en duda de todas maneras la independencia, ¿no? Del comisario y la independencia de la Comisión Europea con respecto a los lobbies holandeses, franceses, ¿no? Es decir, desde luego, sería un tema también para el fiscal. No es un representante que defiende el territorio español. Efectivamente, María. Adelante. Bueno, yo creo que simplemente el señor Almunia es, digamos, la punta del iceberg. Evidentemente es un señor que representa, digamos, un ámbito de actuación que es la competencia en la Unión Europea. Estamos achacándole que es como si él tomara las decisiones y en su mano y potestad estuviera el decidir en una dirección u otra. Pues no, él simplemente es un miembro de una comisión que evidentemente tiene que aprobar.
Dicho esto, lo que sí es cierto es que el señor Almunia quizás podría estar, digamos, inclinando quizás más la balanza, no ahora, sino en el momento que se discutió los tax lease en el 2009, que era cuando realmente el gobierno español tenía que haber presionado ahí para que la Unión Europea sí, digamos, prolongara el sistema del tax lease que venía establecido desde mucho antes. Por tanto, dado ese error que hubo, que además se generó por una denuncia de Holanda, ahí era cuando se tenía que haber incidido desde el gobierno y presionado para que eso se modificara. No se hizo y evidentemente lo que cree la Unión Europea es que si a un sector naval se le da unas determinadas ayudas, entra, digamos, en competencia desleal con el resto del sector europeo, que no es tal porque es verdad que hay otras que tienen una serie de bonificaciones, pero también la tienen nuestros astilleros desde hace justamente 1 año y medio, porque el gobierno actual sí se encargó de gestionar oportunamente un sistema de bonificaciones que ya no es el TASLI, pero es similar a un sistema de bonificaciones que es el que se está aplicando ahora. Lo que resulta muy difícil de entender es que para Francia se encontrase una solución con otra comisaria y que Almunia no sea capaz, pero es que no quiere. Yo no comparto lo de que no pueda, es que yo creo que no quiere, yo creo que si hay voluntad por arreglar las cosas en la Unión Europea y Vericuet, vamos, estoy segura que se puede encontrar una fórmula, porque para otros países sí se encuentran fórmulas, entonces ¿por qué no se encuentra para esta? Bueno, yo creo que en cualquier caso el error viene del pasado y que ahora va a ser muy difícil subsanar. Sin embargo, lo que sí yo considero que desde la propia Administración Nacional sí se va a poder tratar de resolver en alguna medida el pago de ese importante volumen de dinero que está claro que la Unión Europea no creo que perdone en estos momentos. Bueno, la Unión puede darle ese dinero a España para que España exactamente, le pague. Que va a haber otros mecanismos. Es hacer la trampa de que va a haber otra otros mecanismos, está claro, Europa evidentemente, pero lo que no va a incidir directamente es en los astilleros, está claro. Una pequeña reflexión que tiene mucho que ver con lo que estaba comentando Ana. Vamos a ver, los errores, cuando se produce el error sobre el tax lease, en ese momento confluyen un sistema de tax lease en Holanda, en Francia y en España, y son los tres igual de sospechosos y igual de sospechosamente ilegales. De lo que yo me quejaba en aquel momento, hace un momento, que es lo que tiene que ver con lo que dice Ana, es que de igual manera que la Unión Europea escucha la denuncia interpuesta por Holanda y entonces se para, o sea, yo creo que precisamente lo bueno fue pararlo, porque si no en vez de 3.800 a lo mejor ahora estábamos hablando de 10.000 y sin posibilidades entonces claro que hay que pararlo, pero es que a lo mejor había que haber parado los otros dos. Los otros dos no solamente no se pararon, sino que cuando llega el momento de dictaminar la Unión Europea dice, bueno, pues esto tampoco parece que esté demasiado bien, se arreglan las cosas y no se les obliga a devolver en ningún momento, siendo igual de sospechosos e igual de ilegales. Bueno, a los astilleros portugueses sí se les obligó a devolver. Vale, yo estoy hablando de Holanda y de Francia, claro, por eso digo, jamás se puede entrar en una guerra comercial y menos tampoco es el mismo tax lease, tampoco era el mismo, no era la implantación del mismo tax lease. Evidentemente no era el mismo, pero era igual de ilegal e igual de sospechoso. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría que viéramos las comparecencias de esta mañana y lo que ha dado de sí la Comisión de Investigación de las Cajas. Los responsables del informe, el famoso informe de la auditora KPMG, han defendido su trabajo y han achacado el fracaso de la fusión de las cajas al cambio y a la terrible crisis económica. Marcos González ha estado allí y nos hace un resumen de todo lo acontecido en la jornada. Mañana iba a ser un día intenso en la Comisión de Investigación sobre las Cajas Gallegas. Estaba prevista la comparecencia del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y de la exconselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, dos personajes clave en la fusión que a última hora han anunciado que no acudirán. El exgobernador alega que tiene un viaje y propone posponer su comparecencia hasta septiembre. La conselleira aduce que su declaración podría interferir con su nuevo cargo como secretaria de Estado de Presupuestos. Argumentos que no han convencido a la oposición. El Bloque y el PSDG expresaron su descontento, ya que fue más allá y anunció su intención de acudir a la justicia. Exixímoslle ao señor Santalices e á presidenta da Cámara que aperciba de responsabilidades penais as persoas que hoxe néganse a comparecer. Además, AGE también ha decidido publicar los informes sobre la fusión, considerados confidenciales, algo que según Feijóo podría comprometer al Parlamento. Si hay algún deputado ou deputada que pensa que todo se pode facer, incluso incumplir a lei, eso é unha responsabilidade dese deputado ou deputada e a responsabilidade do Parlamento, da Mesa, da Xunta de Portavoces e dos letrados da Cámara cumplir e facer cumplir no Parlamento as leis.
Pero en AGE no temen las posibles represalias, están convencidos de estar haciendo lo correcto, aventuran incluso que podrían conseguir el respaldo de la justicia. O que é ilegal é declarar segredos eses documentos, e, polo tanto, é moi probable que houvese unha sentencia judicial que, no canto de condenarnos a nós, condenase ao denunciante, non? Paralelamente, hoy comparecieron los responsables de las diversas auditorías sobre la fusión de las cajas y también los responsables del famoso informe de KPMG encargado por la Xunta, que dejaron claro que lo que ellos hicieron no fue una auditoría. Al alcance del trabajo era exclusivamente analizar la viabilidad de la fusión de Caja Galicia con Caixa Nova, que preveía desde el principio un ejercicio posterior de profundización y detalle. En ningún caso se trataba de una auditoría. En todo caso, firmaron un documento que avalaba la fusión, y es que para ellos en aquel momento era viable, fuera deriva de los datos macroeconómicos y las nuevas exigencias de aprovisionamiento y capital lo que la hicieron fracasar. Bueno, nutrida jornada, 3 temas distintos, os pido que os pronunciéis sobre los 3, primero sobre las ausencias, ¿no? Tanto de, bueno, Joaquín Almunia también debería haber estado compareciendo, ¿no? Mañana mismo, tampoco va a venir, evidentemente. Almunia, el ex gobernador del Banco de España, y la ex consellera, en el momento de la fusión, consellera de Hacienda, Marta Fernández Curraz. Las ausencias, la justificación de la auditoría, la pseudoauditoría, que ahora ya no es tal, ¿no?, que dice que en ese momento la fusión era absolutamente viable, pero que la crisis económica la abocó al fracaso. Y, por último, esa decisión de AGE de hacer público los informes, porque creo incluso que ha fotocopiado para los periodistas, ¿no?, cuando realmente esa documentación estaba clasificada por los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia como secretos. Pepe, empieza por donde tú quieras. Yo ya dije de esta comisión prácticamente todo lo que tenía que decir, sí. y además lo escribí. Los 30.000 folios y las 34 cajas de documentación se resumen en dos folios: las causas de por qué las cajas llegaron a donde llegaron y las consecuencias. Las causas son la gestión, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, consejos de administración donde estaban todos los partidos políticos, sindicatos y representantes de empresarios. Es decir, todos esos son las causas de por qué las cajas llegaron a donde llegaron. Y las consecuencias son las cajas dinamitadas, trabajadores en el paro, la muerte de la obra social, que se acabó. Tristemente, Galicia no sabe todavía lo que significa perder la obra social de las cajas. Y, por último, la exclusión financiera que llegará a muchos concellos. Hablabas tú de 3 realidades distintas: ausencias, justificación de auditoría y el asunto de AGE. Son 3 realidades para llegar a una sola conclusión: que entre todos las mataron y ellas están donde están, como Fuentovejuna. ¿Quién mató al comendador? Fuentovejuna, señor. María. Bueno, evidentemente, al margen de lo que dice Pepe de que tenga o no conclusiones definitorias la comisión, lo que hay que pensar es que evidentemente es como el tratar de buscar culpables cuando realmente había en todo el proceso de las cajas hubo un entorno muy complicado, macroeconómico, evidentemente. Aquí se está tratando de analizar el por qué. Pues mire, existen miles de razones que llevan a sostener el por qué las cajas en un momento entraron en absoluto declive. Evidentemente la gestión influyó mucho, pero está claro que en esos momentos el mercado imponía, digamos, una expansión sin igual en el terreno inmobiliario, y hubo, evidentemente, después una burbuja inmobiliaria que se desinfló, y con ellos todos los que lo apostaron, entre ellos las cajas de ahorros. Por tanto, es verdad lo que decían los representantes de las auditorías, que había un entorno adverso, por no decir evidentemente que ese entorno adverso, digamos, mermó las posibilidades de las cajas, y posteriormente además tuvieron que hacer frente a ratios de solvencia muy altos, lo que les llevó encima a, digamos, a arruinarse bastante más. Por tanto, son situaciones macroeconómicas que creo que va a resultar de difícil exposición y mucho más difícil de entender en una comisión de esta índole. Por otra parte, lo que dice AGE con respecto al tema de los documentos privados o no privados, yo creo que realmente si AGE no tuviera en estos momentos el asunto de los documentos privados, se quedaría prácticamente sin argumentos, porque yo realmente no le he escuchado ningún argumento en contra ni a favor,
ni de verdad de calado, de profundo calado y de análisis de lo que pudo acontecer con las cajas, sino que está preocupadísimo, evidentemente, de además de informes que ya están salidos, la representante reconocía que no sabía de economía, ¿no? etcétera, etcétera. Y luego sí me parece muy importante hacer una mención al tema de la comparecencia de los auditores cuando se refieren a que ellos hicieron informes, o sea, que no tiene nada que ver con las auditorías. Realmente ellos trabajaron sobre datos que se le aportaba desde las propias entidades. Sí, sí. Está claro que las entidades, en fin, podemos decir que cometieron enormes errores, digamos, en esa aportación de datos, ¿no? Que la situación era bastante compleja y, en fin, el maquillaje es para todos. Ana, brevemente, sí, sobre los puntos que hacen sobre la mesa, sobre las ausencias. En primer lugar, bueno, no viene Marta Fernández Currás, se ha ofrecido a contestar por escrito, pero está su superior, está el presidente de la Xunta, que dice, no viene la consellera, pero está su superior y está también que va a comparecer el director general, Manuel Galdo, que era el director técnico de ese tema, es decir, que la información se va a tener, e incluso eso, la oferta que hace ella de contestar por escrito. En lo de Almunia, yo únicamente quería relacionarlo con el tema anterior y decir que Almunia, pues estaría bien que viniese a Galicia para que le dijese a los trabajadores, por eso, pero voy a decir, lo que tendría que hacer era venir a Galicia y decirle a los trabajadores del Naval, mirándole a los ojos, lo que va a hacer con ellos y no hacer como hizo esta mañana, que se fue a un desayuno informativo a un hotel de lujo en Madrid para anunciar el tema del tax list. Pues yo creo que la presencia de Almunia estaría bien para que se atreviese a decirle a los trabajadores lo que va a hacer con su futuro. Respecto a la actitud de AGE, bueno, es que es un poco un pitorreo. Dices, durante el viernes pasado comparecían los máximos responsables de las cajas. Tuvieron horas para que los responsables de AGE pudiesen machacar, si querían, a Galloso, a Méndez, que le preguntasen todo lo que considerasen oportuno. Beiras llegó tarde a la primera comisión, y 2 preguntas y se marchó, y después las demás estaban como observadores, una figura muy extraña, porque yo no sé si esto es un conflicto y vienen observadores de Naciones Unidas. Oiga, usted es un diputado que cobra por trabajar y controlar al gobierno. Entonces, es tan lamentable lo que está haciendo AGE, que esto de publicar los documentos, pues es una cosa más en un tema que no les importa en absoluto lo más mínimo, no les importa lo que ha pasado, no les importa el futuro de las cajas, lo único que les importa es montar el espectáculo y el circo. Y prueba de ello es eso. Yo invito a todo el mundo que vea por internet lo que hace AGE en las comisiones de las cajas, que es nada. Entonces digo, bueno, pues filtre los documentos porque usted no ha hecho nada. Arturo. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo, porque me da la impresión de que ni la oposición ni AGE tienen ningún interés en saber ni en resolver el problema, ni en absoluto, ni el futuro ni el presente de las cajas. No les interesa en absoluto resolver nada, solo ven el planteamiento político. Y solo ven el planteamiento político, por eso les interesa si viene o no viene quien viene, porque eso no tiene ninguna trascendencia. Como decía Ana, podían haber estado en las comisiones exigiéndole información a las personas que lo tenían. Y yo creo que lo único que están haciendo, y es triste, es exigirle explicaciones al presidente de la Xunta, que es el único que está esforzándose por resolver el problema. Pero oiga usted, si es que la Xunta actual es la única que está poniendo medios para resolver los problemas de las entidades financieras de Galicia. Por tanto, siento mucho que la oposición en este momento no le preocupe ni haga nada para que se resuelva el problema. María. A ver, yo en relación con las no comparecencias o con las ausencias, a ver, yo dudo muchísimo que cualquier persona eluda sus responsabilidades, máxime estando en cargo público, como es el caso de Marta Fernández Currás, ¿no? Por tanto, entiendo que han justificado sobradamente dichas ausencias y que además se han ofrecido, como bien creo que Fernández Ordóñez también ofreció a contestar un cuestionario, ¿no? Almunia y... Bueno, pues que se les pregunte, se ofreció no vienen personalmente, pero sí se han ofrecido a dar explicaciones, por tanto, bien, esperemos a ver esas explicaciones. En relación con la auditoría, a mí me hace gracia, porque esto mismo lo llevo yo diciendo mucho tiempo, y espero que ahora que lo dicen personas mucho más serias y solventes y rigurosas se les haga caso, es decir, nunca se hizo una auditoría y es verdad. Esto enlaza con algo que decía antes, me parece que María, que hablaba del desconocimiento, ¿no?, con el que operaban los de AGE en concreto. Bien, pues esto es un ejemplo de más de lo mismo, de cuando opinamos, enjuiciamos y dictaminamos sin tener ni
rapajolera de lo que estamos hablando. Ni siquiera una due diligence es una auditoría. Entonces, se hizo un informe con un objetivo determinado y si es cierto, o parece que tiene todos los visos de ser cierto, a ver, lo que está claro es que si tú a una fecha colocas el activo, el pasivo y el neto en unas determinadas circunstancias y 3 meses después te dicen, mira, es que esto que tienes en el pasivo había que colocarlo aquí, la contabilidad, que es un juego de sumas y restas, pues cambia. Entonces, lógicamente, sí pueden dar los números en un determinado momento y no 3 meses después, cuando, insisto, como tantas veces ya hemos escuchado, el Banco de España cambia radicalmente la composición de esas partidas que son las que van a marcar el resultado, ¿no? Y finalmente, en relación con lo de AGE, pues vamos a ver, ya que estamos hablando de contabilidad, yo lo resumo en una de las más populares cuentas contables, que es publicidad, propaganda y relaciones públicas. Es verdad que a estos señores no les interesa absolutamente nada, salvo lo que les pueda dar un fogonazo, un pantallazo o un titular. Es decir, ¿qué han hecho? Primero han sembrado el tema de que injusto, hemos pagado todos, esta información es de todos, cuando hay información reservada y cuando hay además un riesgo importante de que aparezcan una serie de datos que por X motivos, entre ellos la Ley Orgánica de Protección de Datos, no pueden saltar a la luz. Ya bastante es con que se dé acceso a 75 diputados y no a los miembros de la comisión, porque insisto, es información reservada y sobre todo que es información muy poco útil para el público de a pie. Es decir, hay que estar absolutamente formado y documentado. O sea, yo creo que no pasaría ni la primera página de uno de esos informes, ¿vale? Por tanto, ¿qué ganan con eso? Aparte de la publicidad, propaganda y relaciones públicas que ellos mismos han sembrado. Esto es injusto, esto tiene que ser público, esto tal. Y ahora encima, ¿dónde obtenemos más tal? Pues diciendo que lo fotocopiamos. De todas formas, María, una comisión de investigación es para investigar y llegar al fondo de las cuestiones. Claro, pero tú lo que tienes que saber, tú como público, tienes que saber el fondo de la cuestión y las conclusiones. El fondo de la cuestión puede estar en esos documentos que no se quieren hacer públicos, no sé por qué. Perdona, lo que van a hacer es pero lo que se hizo. Lo que se hizo Beiras, estoy segura de que no se los ha leído. Vamos, es mucho trabajo. Lo que van a hacer con esos documentos es exactamente lo mismo que hizo un periódico la semana pasada, que es extractar sin contexto y sin explicar párrafos más o menos llamativos que hacen daño en una dirección. Eso, como tú bien sabes, ¿te parecería bien que en la Comisión de Investigación de los ERES de Andalucía, que yo no sé cómo fue, hubiera una serie de documentos reservados para no saber toda la verdad? Le tuvo que reclamar la audiencia a la Junta de Andalucía los acuerdos de los consejos de gobierno porque se negó la Junta de Andalucía. Cuando dice Griñán que le daba facilidades, es mentira. Tuvo que reclamárselos reiteradas veces y además exigírselos. Pues hagamos lo mismo aquí, hagámoslo público. Pero era para la audiencia, no para hacer público a todo el mundo. Yo desconozco el tamaño y alcance de esa documentación, pero creo que como yo, todos los sentados en esta mesa y la ciudadanía en general. Es decir, hay documentos donde todo es público, notorio y accesible y no pasa nada porque se difundan, y hay otros donde a lo mejor hay un tipo de información que simplemente desde un punto de vista estrictamente legal no se puede difundir. Cuando hay líneas de negocio, el negocio puede ser totalmente frustrado. La comisión sigue su trabajo hasta finales de julio, creo que no tendremos noticias de ese informe final. Con lo cual pues tenemos todavía un ratito para estar aquí comentándolo. Muchísimas gracias a los 5, María, Arturo, Ana, Pepe y María, muchísimas gracias por vuestras aportaciones y reflexiones. A todos ustedes por acompañarnos una noche más. Muchísimas gracias. Les espero el próximo martes a partir de las 10:30 de la noche. Pasen un feliz fin de semana. Adiós.